Augusto Trujillo nació en la ciudad de Guatemala y proactivamente toda su carrera profesional la ha dedicado a la ciencia e ingeniería de los alimentos, enfocado en el desarrollo e innovación de alimentos y procesos, calidad e inocuidad, economías circulares, sostenibilidad y tecnologías emergentes. En este sentido también él culminó la educación media en bachiller industrial y perito en procesamiento de alimentos en Ciudad de Guatemala. Posteriormente, la Federación de Rusia le otorgó la beca para cursar los estudios de Ingeniería de Tecnología de Alimentos, especializado en consumo masivo de alimentos y bebidas. Asimismo, obtuvo el grado de máster en avances en seguridad de los alimentos en la Universidad de Jaén en España, becado por la Fundación Carolina. Y recientemente obtuvo el grado de doctor en Ingeniería de Alimentos, becado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile. El doctor Trujillo, como parte de su formación profesional, ha participado en múltiples congresos, diplomados e intercambios académicos en su país y en el extranjero. Además de esto, ha ostentado cargos de jefatura de producción, calidad e inocuidad, seguridad e higiene ocupacional en distintas empresas del sector agroalimentario en Guatemala. A través de la docencia ha contribuido a la formación de capital humano competente para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, y hoy lo tenemos nosotros acá para darnos ese conocimiento valioso sobre la extracción de compuestos bioactivos de coproductos, su uso en la industria alimentaria. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes y compartir un poquito del trabajo que se ha hecho, de los conocimientos que he adquirido a través del doctorado y de mi experiencia como profesional. Y bueno, cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla y vamos a empezar ahora. No soy muy familiar a Teams, me imagino que es similar al otro. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Compartir. ¿La ven? Sí. Excelente. Bien. Entonces, una vez más, vuelvo a agradecer por la invitación. Agradezco también por la maravillosa introducción y vuelvo a reiterar mi placer de estar con ustedes compartiendo esto que sé, ¿verdad? Y cualquier duda, por favor, no duden en preguntar. No hay preguntas tontas. Tonto es el que se queda con la duda, ¿verdad? Bien, entonces, como dijo el máster Ever, podemos decir que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la extracción de compuestos bioactivos de coproductos y su uso en la industria alimentaria. Perfecto, ¿qué vamos a hablar en esta plática de casi 60 minutos? Un poquito menos, un poquito más. Vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la importancia de los compuestos bioactivos en la industria alimentaria, los coproductos en la industria alimentaria, la extracción de bioactivos, los métodos convencionales de extracción frente a los métodos no convencionales de extracción, los solventes. Vamos a estudiar un caso de coproductos de la industria de aguacate y las conclusiones y perspectivas futuras. A manera de introducción, me gustaría sensibilizarlos porque hoy en día hay un creciente interés de compuestos biológicos con propiedades benéficas para la salud, en particular de coproductos de origen vegetal. Por ejemplo, el mercado de polifenoles en el 2009 se valoraba en $200.000 millones estadounidenses. Para el 2022 se espera que esto crezca a $4 billones estadounidenses. Y su comercialización principalmente se realiza en la industria alimenticia y farmacéutica. Eso quiere decir que el mercado de metabolitos o de compuestos bioactivos cada vez más va creciendo, ¿verdad? A medida de que los consumidores estamos siendo más realistas, más conscientes de esos beneficios que tienen para la salud principalmente.
Y bueno, la extracción o la obtención sostenible de estos compuestos bioactivos, recordemos que ahora tenemos que hablar no únicamente de una producción, sino que esa producción tiene que ser sostenible, o sea, amigable con el desarrollo humano, económico y medioambiental. Y es ahí donde esta producción sostenible de compuestos bioactivos encuentra un nicho a través de 3 disciplinas que a mi parecer son fundamentales. La número 1 es la alimentómica o foodómica, que también se llama en inglés, y esto estudia el metabolismo de los alimentos y la nutrición humana para mejorar el bienestar humano y social. Esto va de la mano de la química verde, que nos indica el uso de esos coproductos, ¿verdad? La implementación de tecnologías verdes o ecológicamente amigables y la limitación o sustitución de aquellos solventes orgánicos que son potencialmente tóxicos y contaminantes. Y esto todo bajo un marco de la ingeniería verde que nos habla de tecnologías de procesamiento más limpias, optimización de procesos que nos ayuden a reducir recursos, energía, agua, materia prima, entre otros. La importancia entonces bajo ese concepto de sostenibilidad para la obtención de estos compuestos bioactivos nos habla de su importancia. Bueno, se ha hablado muchísimo que estos compuestos bioactivos y se ha probado científicamente que combaten el estrés oxidativo principalmente, ¿verdad? Combaten todas aquellas reacciones oxidativas en nuestro cuerpo y en los sistemas alimenticios también. Sin embargo, también se ha hablado que posiblemente tiene propiedades anticancerígenas, propiedades antitumorales, propiedades antihipertensas. Estos compuestos bioactivos mejoran la actividad cardiovascular, mejoran la microbiota, y aquí es bien interesante porque los compuestos bioactivos actúan a través de nuestra digestión, llegan a los puntos claves en el intestino grueso, ¿verdad? En el colon, y comienzan a generar ciertas fermentaciones. Y ciertos metabolitos que se forman durante esa digestión impulsan nuestra microbiota. Y recuérdense que no hay mejor aliado del cuerpo que nuestra propia microbiota, ¿verdad? Y eso hace que se mejoren un montón de reacciones en nuestro cuerpo. Mejore nuestra calidad de vida, nuestra sensación, nuestra salud, y por ende se mejora también la respuesta inmune. En particular ahora en tiempos de pandemia tenemos que tener una respuesta inmune bastante efectiva. También por sus propiedades, los compuestos bioactivos tienen actividad antimicrobiana y antioxidante, en particular para preservar sistemas alimenticios, ¿verdad? Productos cárnicos, aceites y cualquier otro alimento que tenga lípidos, proteínas y también carbohidratos, ¿verdad? Nos ayudan a preservarlos. Inhibe asimismo ciertos contaminantes que se producen en los procesos de los alimentos. Cuando nosotros procesamos, por ejemplo, una carne, vamos a asarla o algo, o un proceso térmico, de ahí se forman ciertos compuestos que pueden ser contaminantes potencialmente cancerígenos y algunas veces nocivos para la salud. Entonces, estos compuestos bioactivos actúan de tal forma que inhiben esos procesos, ¿verdad? Y mejoran, obviamente, la inocuidad del producto. También otros usos que se han utilizado, en los cuales se han implementado estos compuestos bioactivos, es la bioremediación, limpieza de aguas, de suelos, entre otras. Y tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Bien, pero ¿cómo se generan estos coproductos que son tan ricos en compuestos bioactivos? Primero definamos qué es un coproducto. Se ha visto que la mayoría de coproductos tienen compuestos bioactivos altamente efectivos, ¿verdad? Incluso, no sé si tengo por acá, si está, voy a darles un ejemplo más adelante, pero vamos a entrar a definir un poquito qué son esos coproductos, por qué se llaman coproductos, ¿verdad? Y son pérdidas y desechos de partes sin consumir de frutas y vegetales
principalmente, pero también pueden haber otros alimentos. Puede ser de cárnicos, puede ser de lácteos y de cereales, ¿verdad? Y que son desechados por razones de calidad, mala manipulación, entre otras. Las pérdidas y desechos de frutas y verduras pueden sobrepasar el 60% según los datos de la FAO. Entonces, es mucho lo que nosotros desechamos de estos alimentos, ¿verdad? Principalmente las pérdidas por proceso constituyen el 25 o el 30% de los desechos, pero también están los desechos post cosecha y los que se generan a la hora del consumo. Están compuestos, los coproductos generalmente son cáscaras, son semillas, son cortezas, es el orujo, la raíz o el bagazo que se desecha de las frutas y de las hortalizas. Por ejemplo, si habláramos de productos lácteos, también podría ser algún suero lácteo, ¿verdad? Alguna torta que quede en algún proceso de filtración de algún producto lácteo. Eso también es un coproducto. Bien, ¿y por qué son tan importantes? Como ya les había mencionado, contienen un alto contenido de compuestos bioactivos, como carotenoides, polifenoles, fibras dietéticas, vitaminas, enzimas, entre otros. Entonces, para que tengamos una idea, aquí hay una tablita que adapté de un material que podemos llegar en desechos por producción de ciertas frutas incluso al 50%, como en el caso de los cítricos, ¿verdad? Y eso es mucho, entonces solo estamos aprovechando un 50% y el otro 50% lo estamos tirando, ¿verdad? Y bueno, podemos sacarle provecho gracias al alto valor biológico que tienen estos coproductos. Y tal es el caso del aguacate. El aguacate principalmente se compone de pulpa en un 60 a un 74%, la cáscara de un 12 a un 16% y la semilla de un 14 a un 24%. Pero si evaluamos el contenido polifenólico, vemos que la mayoría está concentrado en la cáscara y eso se correlaciona a su capacidad antioxidante. Por lo tanto, la cáscara, que es un coproducto que nosotros desechamos, es una fuente importante de compuestos bioactivos. Bien, ¿cómo los extraemos, verdad? Entonces decimos que estos coproductos de frutas y vegetales son una materia prima ideal para la extracción de compuestos bioactivos. La extracción es el paso más importante para obtener compuestos bioactivos de coproductos. Por tal motivo, la selección del método de extracción es crucial. Cuando nosotros vamos a estudiar un proceso extractivo, tenemos que pensar qué metabolito podemos obtener, porque estos metabolitos tienen ciertas propiedades. Algunos son termolábiles, ¿verdad? Y otros pueden simplemente oxidarse durante la extracción o simplemente pueden no ser extraídos. Por eso tenemos que pensar bien cómo, bajo qué método vamos a extraer esos compuestos bioactivos. Entonces, dicho esto, el método de extracción no es aplicable para todos, ¿verdad? Y va a depender de la molécula bioactiva a extraer. Entonces, después de extraerlos, nosotros podemos caracterizarlos. Hay muchas técnicas ómicas para caracterización de estos compuestos bioactivos y hay que considerar factores clave para la extracción exitosa de estos compuestos, como qué parte de la planta se va a utilizar, ¿verdad? Es decir, qué parte de la fruta, qué parte de la verdura, si es raíz, si es una corteza, qué parte se va a utilizar. La presión con la que se va a trabajar, la temperatura de extracción, el tiempo que se llevará a cabo esa extracción, el tipo de solvente. Ojo, lo remarco porque generalmente todas las extracciones son asistidas por solventes, ¿verdad? Sales, si va a haber un contenido de sales en esa extracción. Esa relación solvente-matriz, ¿cuántos gramos de matriz o de materia vegetal yo voy a utilizar y cuánto de solvente, ¿verdad? Y esto es una relación bien importante que se debe de considerar a la hora de obtener el máximo rendimiento de compuestos bioactivos, en este caso, como ejemplo, los polifenoles.
Y todo esto afecta la cantidad de moléculas a extraer, ¿verdad? El rendimiento y la calidad también. Otro punto crucial es la preparación de la muestra. Y esto es, ¿qué vamos a definir? ¿Cómo voy a preparar la muestra? ¿Va a estar en fresca? ¿La tengo que secar? ¿La voy a moler? Pero si la voy a moler, ¿cuál va a ser el tamaño de partículas? Si es una corteza que tiene muchas ceras o muchos lípidos, ¿necesito desgrasarla previamente? Entonces tenemos que analizar qué tratamiento le vamos a dar a esa materia vegetal previo al proceso extractivo. El principio de la extracción es simplemente una interacción solvente-soluto basado en la transferencia de masa. Y es algo que uno puede decir, bueno, sí es muy sencillo. Y primero es la penetración de ese solvente al interior de la célula vegetal, atravesando esa pared celular, llegando a los puntos donde están almacenados estos metabolitos de interés, principalmente las vacuolas, ¿verdad? Este solvente viene e interactúa con esos metabolitos, los disuelve y a través de, como entró, salió, por así decirlo, entonces sale de la célula con los metabolitos o el compuesto bioactivo diluido, ¿verdad?, al exterior. Y bueno, esa relación, esa transferencia de masa o la relación solvente-soluto está dada o se relaciona al método, como les decía, ¿verdad? Y generalmente hay unos métodos que les llamamos convencionales, que son los que se utilizan principalmente en los laboratorios, en las empresas extractivas, ¿verdad? Porque pareciera ser que su costo es barato. Sin embargo, no es tan así. Entre estos métodos convencionales de extracción tenemos la maceración, el Soxhlet, la decocción, la hidrodestilación y la extracción líquido-líquido a través de solventes en matrices líquidas, por ejemplo, un jugo. Y generalmente está basada en esa transferencia pasiva del solvente a través de la pared celular, dilución del metabolito y la extracción pasiva hacia el exterior, ¿verdad? Estos métodos no se consideran ecológicamente amigables o sostenibles porque requieren muchos recursos, energía, tiempo, materia prima, mano de obra, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, son utilizados. Pero por otro lado están aquellos métodos no convencionales de extracción, que son los que hablamos nosotros como emergentes. Y son, estos sí, considerados ecológicamente amigables porque reducen los recursos que los otros utilizan en gran manera, ¿verdad? Y se basan en el principio de extracción también sólido-líquido, matriz-solvente, y tienen que ser utilizados según el biocompuesto o los biocompuestos a extraer y el solvente a utilizar, pero lo que pasa acá es que se incrementa esa interacción solvente-metabolito y la transferencia de masa. Al incrementar esa interacción, nosotros disminuimos principalmente tiempo, energía y materia prima y aumentamos la extracción de los compuestos bioactivos de interés. ¿Cuáles son estos métodos de extracción no convencionales? Vamos a hablar un poquito, les voy a exponer un poquito de los pros y los cons que tienen estos métodos. Principalmente empiezo con el de fluidos supercríticos. Este método utiliza gas, principalmente el CO2, arriba de su temperatura y presión crítica, ¿verdad? Es cuando no hay diferencia entre líquido y gas. Y debido a la polaridad de este gas, solo está enfocado a la extracción de ciertas moléculas más apolares. Sin embargo, se pueden utilizar otros solventes moduladores para poder obtener otras polaridades del CO2 y obtener así una amplia gama de moléculas. ¿Cuáles son las ventajas de estos fluidos supercríticos? Primero, la eficiencia en tiempo de extracción. La alta selectividad de algunos metabolitos, ¿verdad? La calidad del extracto,
Las desventajas es esa misma selectividad y el costo del equipo. Pero este método es ideal para compuestos apolares, en particular aquellos aceites esenciales. Similar, pero no igual, podemos decirlo, la extracción por fluidos subcríticos se realiza principalmente con agua caliente entre 100 a 374 grados centígrados, que se considera la temperatura crítica del agua, pero también se extrae con presión controlada, entre 10 a 60 bars. Para que a esas temperaturas y presiones controladas, el agua se mantenga en estado líquido, ¿verdad? En esas condiciones de temperatura y presión, se modifican las propiedades del agua. Sabemos que el agua es el solvente polar por excelencia, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros aumentamos o jugamos con esas presiones, va cambiando su polaridad a más polar o más apolar. Ventajas y desventajas, las mismas que el anterior, pero este método es ideal para compuestos polares. Otro método es la extracción asistida por microondas y está basado en el calentamiento producido por las microondas, o sea, esa rotación de dipolos en el campo eléctrico y en el campo magnético. Cuando esas moléculas rotan, cambian de un campo eléctrico al otro magnético, se produce una fricción, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando hay un movimiento de moléculas, genera calor, ¿correcto? Entonces, esta extracción, sin embargo, depende fuertemente de las constantes dieléctricas y las polaridades de solvente. Para solventes apolares, este método no es apto porque simplemente no van a estar esos dipolos para generar el movimiento, ¿verdad?, de las moléculas, y no va a haber ninguna generación de calor. ¿Qué ventajas tiene la extracción asistida por microondas? Tiene una practicidad y escalabilidad aceptable. Se pueden extraer amplia gama de metabolitos, tiene una relación costo-beneficio bastante buena. Las desventajas son, como toda tecnología emergente, el costo del equipo, uso de solventes y poco rendimiento de moléculas apolares, porque no podemos utilizar, por ejemplo, 100% hexano, sino que tendríamos que utilizar un 50% de hexano y el otro agua o etanol o algún otro solvente, ¿verdad? Y también, debido a ese calor, no es apto para moléculas termolábiles. Asimismo, como es una metodología, un método de extracción térmico, puedan formarse algunas reacciones de Maillard que afectaran el extracto. Por eso el estudio de los tiempos y las potencias de microondas es fundamental. Y otro método que va de la mano a este método es esa extracción asistida por ultrasonido. Se basa en un efecto de cavitación causado por esos cambios de energía y presión que permeabiliza la pared celular, incrementando esa transferencia de masa. Entonces, como ustedes pueden ver en esta figurita que les pongo acá, el método de cavitación es simplemente, podemos decirlo, como formación de pequeñas burbujitas, expansión de la burbuja, otra vez se contrae porque va cambiando la presión. Esto hace que choque con la pared celular y la permeabilice, ¿verdad? También esos cambios de presión hacen que se genere energía, temperatura interna y por ende también hay una mayor interacción y una mayor transferencia de masa, ¿verdad? Las desventajas del método de ultrasonido es que muchos compuestos bioactivos son oxidados por este efecto de cavitación. Y también hay transformaciones en las estructuras de las biomoléculas, ¿verdad? Y obviamente es necesario un solvente para que se dé ese fenómeno de cavitación. Pero entre las ventajas, yo puedo decir, yo trabajé con estos dos, es que son bastante fáciles y bastante escalables, ¿verdad? Y su aplicabilidad en la industria es amplia. Otro proceso extractivo es la extracción asistida por enzimas. Generalmente aquí se utilizan celulasas, pectinasas, lipasas,
con el fin de degradar esa pared celular, ¿verdad? Entonces, al degradar esa célula vegetal, nosotros vamos a obtener una mayor cantidad de metabolitos que se liberan. Utiliza principalmente agua como solvente. ¿Cuál es la ventaja? Debido a que ya no hay ninguna barrera que detenga el metabolito, hay un alto rendimiento. No obstante, tiene muy poca escalabilidad industrial y, sin embargo, necesita muchos pasos posteriores y preparatorios para la inactivación y la activación de las enzimas y viceversa, ¿verdad? Por ende, es una metodología muy buena, pero que necesita un poco de trabajo, ¿verdad? Otra que está muy de vanguardia últimamente es una extracción asistida por campos de pulsos eléctricos o el PEF, ¿verdad? En sus siglas en inglés. Y lo que hace es simplemente porar la célula vegetal. Recordémonos que en estos procesos de extracción de compuestos bioactivos, nuestro principal enemigo, podemos decir, nuestra barrera es esa pared celular, ¿verdad? Que tenemos que romper. Entonces, esta metodología por pulsos eléctricos ayuda a porar, ¿verdad? Y por ahí aumentamos la transferencia de masa. Y se aplican generalmente descargas de 100 a 200 voltios por centímetro, ¿verdad? O de 20 a 80 kilovoltios por centímetro cúbico. Las ventajas son la alta eficiencia, la escalabilidad, que es bastante buena. Las desventajas es el costo energético. Otro método primo de o hermano es la extracción asistida por descargas eléctricas de alto voltaje. La diferencia, pues bueno, es el voltaje, ¿verdad? En la anterior son pulsos relativamente moderados que permeabilizan. En estas son altas descargas. Y generalmente lo que hacen es degradar la pared celular, ¿verdad? La materia vegetal la degradan, la poran, también hay un efecto de cavitación inmerso y eso hace que se libere un gran porcentaje de estos compuestos bioactivos. ¿Qué ventajas tiene? Pues utiliza baja temperatura, requiere un poco menos de energía porque solo es una vez la aplicación, tiene alto rendimiento. Las desventajas es que tiene baja efectividad, según los estudios, comparada con el PEF, ¿verdad? Y la escalabilidad todavía no es tan buena. Otras menos usadas, pero igual de interesantes en la industria de extracción de metabolitos o compuestos bioactivos son pues las extracciones por altas presiones, la extracción con microondas sin solvente, que me pareció muy interesante, utilizando material fresco, por así decirlo, sin secar. Entonces se aplican las microondas y después a través de fuerzas de compresión obtenemos un extracto, pero los rendimientos todavía son bajos y la contaminación del extracto es bastante alta. Y las combinaciones de optimización de procesos a través de combinar, por ejemplo, pulsos eléctricos con ultrasonido, ¿verdad? Microondas con ultrasonido, enzimas con ultrasonido, y esas combinaciones, o también la maceración con ultrasonido, ¿verdad? Soslet con ultrasonido o con enzimas, un PEF para la hidrodestilación, ¿verdad? Entonces son esas combinaciones también pueden ser estudiadas para incrementar la obtención de estos metabolitos secundarios. Estas extracciones, pues bueno, para poder obtener esa gran cantidad de metabolitos o un rendimiento bastante bueno de compuestos bioactivos altos en actividad antioxidante, antimicrobiana, antimutagénica, etcétera, 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 es indispensable en la mayoría de los casos un solvente. Y los únicos solventes orgánicos permitidos por la Unión Europea para la preparación de ingredientes alimenticios son el etanol, el acetato de etilo, la acetona y el hexano. No obstante, los únicos reconocidos como seguros o como GRAS son el agua, el etanol y las mezclas agua-etanol. Los científicos a nivel mundial pues han buscado otras alternativas de solventes y se han logrado
desarrollar unos muy interesantes como los NADES, que son solventes eutécticos naturales profundos, si lo traducimos así, ¿verdad? ¿Y qué son esos NADES? Los NADES son simplemente la savia de las plantas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la savia de las plantas está compuesta de azúcares, está compuesta de aminoácidos, de minerales y de agua, ¿verdad? Y eso hace que modulen las polaridades para poder transportar a través del sistema, a través de las células, estos compuestos bioactivos. Entonces, la imitación de estas sábilas vegetales para la extracción de metabolitos ha dado excelentes resultados. Pero todavía están también los estudios para ver si se pueden utilizar directamente en alimentos. Los DES son también similares, pero de otras sales, no principalmente de grado alimenticio, por así decirlo. Y por otro lado están los líquidos iónicos, que también vienen de otras sales, que a la hora de mezclarlas se forman líquidos, ¿verdad? Pasan de estado sólido a líquido. Y esto se moldea de tal forma la polaridad también que podemos obtener una amplia gama de moléculas o una molécula en particular con alto rendimiento. En particular, estos dos últimos tienen excelentes extracciones, no obstante, para la utilización en alimentos requieren otros pasos de reextracción con solventes orgánicos. Por lo tanto, también su actividad o su implementación se ve limitada. Bien, como les había dicho, vamos a estudiar un poquito un caso de la importancia de esos coproductos, principalmente para la obtención de compuestos bioactivos. Y el caso va a ser mi historia personal, ¿verdad? Y es cómo nosotros valorizamos esos coproductos del aguacate. El aguacate, pues, es una fruta que es mundialmente comercializada y muy importante, y generalmente esos frutos grandes tienen un valor biológico, alimenticio bastante bueno, ¿verdad? Pero los pequeños no tan así, y son considerados también como productos de desecho. Sin embargo, tanto los frutos más grandes como los pequeños generan coproductos, y esos coproductos, como vimos, son una materia prima ideal para la obtención de compuestos bioactivos, en este caso de polifenoles, ¿verdad? Y el estudio que realizamos durante el doctorado fue bien interesante. Nosotros lo que hicimos fue una optimización de proceso en el marco de la ingeniería verde y de la química verde, ¿verdad? Y también de la fudómica. Y lo que hicimos es mejorar la extracción de los compuestos bioactivos o de ese extracto rico en compuestos bioactivos como catequinas, epicatequinas, quercitinas, proantocianidinas, ácidos cianímicos, ¿verdad? Entre otros, cafeicos, entre otros, para obtener un preservante natural apto para la conservación de ciertos alimentos, que voy a explicar más adelante. Entonces, lo que hicimos fue la optimización de la extracción combinando tanto el ultrasonido con el microondas. Generalmente y utilizamos, como ustedes pueden ver acá, 1 gramo de cáscara liofilizada y molida y 25 mililitros de solvente compuestos con etanol y agua a un 80%. Esta relación solvente-soluto es la que nosotros estudiamos previamente y vimos que se obtenía un mayor contenido de polifenoles, ¿verdad? También es importante recalcar que ese hidrosolvente, como lo podemos ver allá, es GRAS, reconocido como seguro por la Unión Europea y también por el FDA. Entonces nos dimos cuenta que para ultrasonido, tanto el tiempo, ¿verdad?, como la temperatura de sonicación eran importantes, pero más que eso, la temperatura. A mayor temperatura se obtenía una mayor cantidad de polifenoles totales. Entonces, elegimos ahí la temperatura ideal para la extracción.
Después, con microondas, también estudiamos el tiempo y la potencia de aplicación de las microondas. Y vimos que bajas potencias, ¿verdad?, no eran tan buenas para la recuperación de polifenoles totales. Y las altas tampoco, porque producían calentamientos súbitos que degradaban esos polifenoles. Por lo tanto, tiempos de extracción relativamente hasta 120 segundos, ¿verdad? A potencias medias se obtenía un mayor contenido de polifenoles totales. Combinando estas variables, principalmente tiempo, ¿verdad? Logramos optimizar ese proceso y obtuvimos una mayor cantidad de polifenoles totales combinando ambos métodos de la cáscara de aguacate. Y bueno, aquí vimos que a la caracterización fitoquímica de estos compuestos, de estos extractos, mejor dicho, el método combinado ultrasonido en microondas presentaba un mayor rendimiento, mayores concentración de polifenoles totales, de flavonoides totales, de antocianinas totales y de actividad antioxidante expresada por DPPH, FRAP y un sistema de lipooxidación, oxidación lipídica. Y si lo comparábamos con los otros, pues la diferencia era estadísticamente significativa. También aquí evaluamos qué tan eficiente es la extracción y cuantificamos la eficiencia en términos de eficiencia energética y en términos de materia prima, ¿verdad? Para obtener 100 gramos de extracto crudo. Y vimos que el método por microondas por sí solo presenta una eficiencia energética mayor. Pero la combinación de ultrasonido y de microondas presenta una eficiencia de el consumo de materia prima mucho, mucho menor. Por lo tanto, mejor dicho, el microondas es mucho más eficiente si nosotros queremos ahorrar energía, pero si hablamos de rendimiento por materia prima, la combinación de los métodos es mucho, mucho más eficiente. Y bien, pero ¿para dónde va ese extracto? Porque bueno, una cosa es obtenerlo, estudiarlo, pero otra cosa es ¿qué uso le puedo dar yo a un extracto a estos compuestos bioactivos? Y un ejemplo que pongo fue un estudio que realizamos con la Universidad de Oporto y añadimos este extracto a hamburguesas, tanto de carne de res como de soya. Estas hamburguesas se cocinaron y estudiamos unos contaminantes que aparecen durante la cocción de estos alimentos. Cuando nosotros cocinamos este tipo de alimentos, se da una oxidación lipídica y proteica, que es importante de controlar porque inhibe también muchos procesos digestivos, ¿verdad? Y también son factores de riesgo de otras enfermedades relacionadas a la digestión. También durante estos procesos térmicos de cocción se forman unas sustancias potencialmente cancerígenas, que son las aminas aromáticas heterocíclicas y la acrilamida. Y los resultados fueron interesantes porque añadir este extracto principalmente a 0.5% en la formulación de las hamburguesas de carne de res y de soya disminuyó, o mejor dicho, inhibió la formación tanto de compuestos derivados de la formación de la oxidación lipídica y proteica, así como también estos compuestos potencialmente carcinogénicos, ¿verdad? Y aumentó la vida útil del producto. En conclusiones, como ya ustedes han visto, el mercado de compuestos bioactivos crece sin parar. Los coproductos, en particular de frutas y verduras, son fuentes de compuestos bioactivos muy buenos, pero también pueden ser algas, pueden ser también productos derivados de la leche para obtener lípidos bioactivos, pueden ser también cortezas de algunos árboles, de alguna materia vegetal, además. ¿Qué más pueden ser? Huesos, ¿verdad? Todo lo que los coproductos de la industria cárnica, ¿verdad? De la industria
¿qué más? La de azúcar, ¿verdad? Entonces, ahí hay una fuente de compuestos bioactivos muy buena. Y estos compuestos bioactivos deben de ser obtenidos de una forma sostenible. Y nuestros países, tanto Honduras como Guatemala, tienen una amplia, magnífica biodiversidad y grandes oportunidades de investigación y de negocio en este campo, ¿verdad? Las referencias consultadas para poderles transmitir esta pequeña plática fueron las siguientes. Y nada, gracias por su atención y alguna duda, por favor, les escucho. Muy bien, muchas gracias a usted. Ahora vamos al tiempo de plantear algunas preguntas por los invitados o también aportes. Y tenemos a un reconocido profesional de la industria de alimentos en Honduras. Así que también nos gustaría escucharlo. Preguntas, pueden levantar su manito, les damos la oportunidad para plantearla. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, Belkis. ¿Cuál es su pregunta, Belkis? No, la verdad no tanto así como que preguntas, sino más el objetivo creo va a ser leer tus artículos. Claro, gracias. Creo que ese es el objetivo ahorita más que todo, porque de verdad sí me quedé bastante, igual ya había estado en tu defensa de tesis doctoral, y sí como que ahorita ya viendo un poco más a detalle varias cosas, porque recordemos que en tu defensa de tesis publicaste los 5 artículos, ¿verdad? Creo que eran. Sí, efectivamente. Los 5 artículos, entonces era como que hablar de 5 artículos en un tiempo resumido de 30 minutos fue bastante, sí. Y ahorita ya poniéndome esa atención creo que es algo que tengo que hacer, sinceramente. Ahí me los busco porque ahí te sigo. Sí, ahí estamos. Sí, no, y agradecerte sinceramente porque decidiste pues participar, me dijiste que sí a la primera en el momento que te dije. Entonces, por mi parte me parece muy excelente la parte de los compuestos bioactivos, pues yo también estoy en esa área, quizás no así como tú. Bueno, hablamos de que tenemos diferencia de niveles, tú eres un PhD. No, y la disciplina no es tanto de niveles, tú eres tan buena como yo, ¿verdad? Independientemente, sino que son matrices diferentes y enfoques diferentes. Tú lo estás viendo para otros productos, para jugos, y yo lo vi para coproductos. Sí. Ambos tenemos un aporte interesante al campo del conocimiento, ¿verdad? Sí. Sí, sinceramente me pareció muy interesante la parte de las fudómicas. La verdad, ya hace varios días he estado leyendo que, no sé si ustedes jóvenes, pero la fudómica es algo que se implementó a partir de 2009, si no me equivoco. Exacto, es nuevo. Es algo reciente, muy reciente, y ahorita la parte de los compuestos bioactivos es algo que se ha estudiado por lo menos unos 20 años, diría yo, para acá. Más o menos. O sea, estudiado intensamente, así. Ahorita, pues, el boom de los alimentos es casi que los prebióticos, si no me equivoco. Hay de todo. Yo creo que como también son modas, ¿verdad? Ustedes ahorita está la moda, pues, compuestos bioactivos ya van saliendo, ahorita ya vendrá el tema también de metabolómica, el tema también de la microbiota. Vemos ahí un poco de algas, ahorita también se está estudiando mucho el tema de algas, ¿verdad? Entonces, es de simplemente estar ahí viendo qué hay, qué se puede hacer y nada. Simplemente es como decir, ya, ¿qué es lo nuevo que hay en Web Science? En la revista de la Food Science.
Sí, pero bueno, también está esa parte, pero la otra parte que es interesante que consideremos para investigar es qué tenemos nosotros en el país, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una amplia biodiversidad y simplemente no está estudiada, no se sabe, son datos muy viejos, ¿verdad? O simplemente especies que nunca se reconocieron y ahí hay un campo enorme de investigación, tanto utilizando los desechos como utilizando el jugo, las pulpas, procesamiento de alimentos. Uf, Inclusive fíjate que ahí, lo voy a mencionar porque esta persona sé que está presente, pero por ejemplo la parte del carao, yo era una planta, había un árbol que estaba justo cuando yo pasaba por la escuela y yo recuerdo que yo pateaba esa planta. Sí, yo pateaba esa planta cuando iba y esa planta tiene una increíble cantidad de compuestos bioactivos. Y yo creo, pucha, nosotros como Honduras también tenemos bastante variedad. Como Honduras, como Centroamérica, tenemos diferente variedad y hay mucho por estudiar todavía. exacto. Entonces ahí están los retos. Ujú, ahí están los retos. El clima aquí crece cualquier cosa, ¿verdad? Que no lo vemos ni en el sur de América, ni lo vemos tampoco en el norte, ¿verdad? Aquí puede crecer cualquier cosa. No, y también recordamos la parte del estrés oxidativo que tienen las plantas. No vamos a comparar la misma compuestos bioactivos que tiene digamos, la palta, perdón, el aguacate en Centroamérica que lo va a tener acá en Sudamérica. Exacto. Hay ciertas diferencias también Sí, metabólicas y genotípicas que la distinguen, ¿verdad? correcto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí están los retos y valdría la pena investigar eso. Creo que México hizo unas publicaciones interesantes de ese tema, porque sí, la palta, el aguacate de México no era igual al aguacate Hass de Chile, ¿verdad? Entonces el Sí. compuesto de ácidos grasos era diferente, de metabolitos también. Había, unos encontraban la procianidina A, no estaba en los chilenos, pero sí estaba en los mexicanos, ¿verdad? Entonces, ahí hay ciertas diferencias que también nos hacen únicos, ¿verdad? Entonces, me imagino que en Centroamérica habrán también esas diferencias. ¿Alguien más? Bueno, mientras piensa alguien más en participar, eh, a mí me parece muy interesante porque es una problemática tanto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Y me gusta esa orientación que le está buscando a la obtención de estos compuestos bioactivos de esa materia prima que está causando esa problemática, ¿verdad? Exacto. Y esa producción de manera sostenible, a mí me gusta esa parte, la verdad. Cuando se habla de una producción limpia, se habla de una producción sostenible, porque en los últimos tiempos vamos a tener que, bueno, o ya estamos, ¿verdad? Orillados ahí, a irnos por esa línea, porque los efectos, por las consecuencias que estamos viendo ahora, por esas malas prácticas, o por esas prácticas convencionales, son bien marcadas, y más en nuestros países de Centroamérica. Cuando usted hablaba de esos compuestos bioactivos que los integra a esos alimentos para evitar posibles alteraciones y al final que se busca que ese producto sea de calidad, me transportaba a uno de los sectores acá en Honduras que es bastante común, que es el sector lácteo. Ujú. El sector lácteo. Según su experiencia, el uso de estos Efectivamente. compuestos bioactivos en ese sector, si nos comenta, si nos comparte. Creo que la pantalla se le quedó como congelada. Igor,
Parece que tuvo fallas con el internet. Sí, eso parece. Esperemos un momento ahí que se le recupere. Se cortó, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ya, ok. Bueno, de todo lo que dije, al final le preguntaba o le consultaba sobre la aplicabilidad de estos compuestos bioactivos en ese sector lácteo. A ver si nos puede compartir un poco sobre eso. Dependiendo si tú quieres, si querés utilizar los coproductos de la leche como fuente, porque hay unos estudios bien interesantes para la obtención de lípidos bioactivos, ¿verdad? Hay también estudios bien interesantes para obtener péptidos bioactivos de estos coproductos, azúcares, entre otros, ¿verdad? Pero también podemos enriquecer esos compuestos esos productos lácteos con otros compuestos bioactivos derivados de otros coproductos. Por ejemplo, del aguacate, del té verde, ¿verdad? De las uvas, el resveratrol, de muchas bayas, ¿verdad? Como el arándano, maqui, entre otras. Hay técnicas de microencapsulación y también se puede a través de añadir directamente, ¿verdad? Ciertas concentraciones de estos compuestos bioactivos. ¿Y qué pasa? Que estos compuestos bioactivos, muchos de ellos, en particular los de carácter fenólico, ¿verdad? Los polifenoles que les llamamos, tienen una capacidad de interactuar de forma covalente con las proteínas. Entonces forman ciertos complejos que ayuda a crear una estructura tal que protege al compuesto fenólico durante la digestión, ¿verdad? Y ayuda a que el compuesto fenólico llegue en mayor bioaccesibilidad a los puntos de interés para ser fermentado en el colon, ¿correcto? Y que después haya una mayor bioaccesibilidad, entre otros. También, por ejemplo, en los yogur se ha visto que añadir extractos o jugos, ¿verdad?, de otros compuestos derivados de bayas, como el arándano, aumentan también ese valor bioactivo del producto lácteo, ¿verdad? No obstante, también hay ciertas cosas que hay que considerar, ¿verdad? Los compuestos bioactivos, algunos tienen ciertos sabores que pueden influir, por lo tanto, no es solamente de añadir, sino que es saber cuánto añadir, ¿correcto? Y también, como les decía, las interacciones fuertes que se dan principalmente con las proteínas pueden generar nuevas estructuras. Por eso también tenemos que ver cuánto añadir para que esa calidad tanto organoléptica, ¿verdad?, sensorial y también física, por así decirlo, ¿verdad?, se mantenga. Muy bien, gracias. Bueno, le damos la palabra al doctor. Yo creo que ya terminó su tesis, Junior, de la Universidad Nacional Agrícola de acá de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias. Igor, ¿qué tal? Un placer. Me Mucho alegra gusto, volver a vernos por ahí. Excelente, gusto en saludarte. Igual, igual. De hecho, sí, mira qué interesante. Cada día se aprende mucho más. De hecho, de todas las técnicas que se mencionan, y fue bastante interesante. En lo particular, solo conozco dos, que es la parte de fluido presurizado y microondas asistido, que es con lo que he trabajado. En la parte de lácteos se puede trabajar, por ejemplo, con la parte de la microcapsulación de fitoesteroles, principalmente a partir de maltodextrina. Y nosotros estuvimos probando ya no solo utilizar ya la técnica de atomización por spray dryer, sino que nos tiramos ya por la parte de heliofilización. Y la encapsulación da un buen resultado directo.
Lo otro es que se puede hacer bonitos trabajos directamente interuniversidades, por ejemplo, haciendo uso de algunos equipos con que se cuenta actualmente. Sería interesante ver qué se pudiera hacer a nivel de la región, por ejemplo, de Olancho, que tenemos bastantes cosas, bastante potencial bioactivo y no le estamos poniendo mucha atención. Imagínate que, por ejemplo, una planta que fue básicamente casi toda la vida invisibilizada como el carao, llega a tener 47 compuestos bioactivos, principalmente de la mayoría flavonoides, pues. Sí. Entre ellos incluso algunos esteroides naturales que se están probando directamente a nivel in vitro para probar el nivel de antiinflamatorio que se tiene. Entonces hay bastantes cosas interesantes. Y otro dato importante es, por ejemplo, que se está creando a nivel de la red centroamericana grupos multidisciplinarios. En el caso de Igor es extremadamente importante y experto en el área de recuperación de biomoléculas. Imagínate que Belkis se está formando en la parte de una línea directamente de obtención de moléculas bioactivas y en el caso particular en la parte de nutracéuticos, que tiene un poquito que ver bastante con una mezcla de moléculas bioactivas y la parte farmacéutica como tal. Entonces hay una rica diversidad y esto nos está prácticamente abriendo puertas y considerar ya seriamente meter la parte de las redes interuniversitarias. Entonces hay mucho camino por delante y me alegra estar aquí con ustedes otra vez. Un abrazo y muchas gracias por darme. Gracias, Junior. Gracias, siempre un gusto. Bastantes buenas las contribuciones del doctorando Junior, bastante buenas. Bueno, no sé si alguien más o ya le agradecemos al doctor en nombre de todos los estudiantes, ¿verdad?, de la asignatura de tecnología. Muchas gracias a Belkis por hacer ese contacto. La verdad que es importante para nosotros ir conociendo a los estudiantes, primeras ideas de lo extenso que es el mundo de los alimentos, ¿verdad? Bueno, doctor, muchas gracias y un placer. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes y vamos, que podemos hacer muy bonitos trabajos y contribuir al conocimiento y a la sociedad en la que vivimos. Cuídense, mantengámonos sanos y sigamos adelante, ¿verdad? Gracias a todos. Cuídense, gracias.